Hola, Juliantinas, lectores de fanfics y más. Bienvenidos a la segunda temporada de Podcast Pinky Promise, donde vamos a estar hablando con diferentes escritoras, autoras y adaptadoras de fanfics que nos han mantenido en vida en todo este tiempo. Mi nombre es Maca Reynolds y hoy tengo una invitada muy especial, Miriam, escritora de Centinela, uno de mis fics favoritos. Les cuento también, antes de darle la bienvenida, que en esta segunda entrega del podcast no solo vamos a estar hablando de fanfics con autoras, lectoras y demás, también vamos a hacer un recorrido por todos los episodios de Juliantina y lo que nos dejó esta maravillosa historia que merece continuar. Hola Miriam, ¿me escuchás? Ahí está, ¿ahí me escuchás? Sí, sí te Perfecto. escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí, ahora perfecto. Sí, creo que Ah, estaba como desactivado el micrófono o algo así. sí, de hecho creo que lo tenía silenciado. Perfecto. Bueno, te doy la bienvenida primero al podcast. Muchas gracias por participar. Sé que fue medio todo apresurado, pero tenía muchas ganas de volver a hacer el podcast y me encanta empezarlo con vos porque tu fic es uno de mis favoritos. Muchas gracias. Bueno, Sí, para... bueno, la Sí, verdad es que, perdón, no, me no, te escucho. contactaron y sí, fue un poco apresurado, pero no, no importa, qué bueno que lo estás retomando. Sí, 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 tenía muchas ganas de volver a hablar de Fix porque la verdad es que es lo que está manteniendo hoy por hoy vivo al fandom. Así que me parece que son algo muy importante y un legado que de alguna forma el fandom va a dejar para las que vayan llegando y para la historia de Juliantina. Lo primero que me gustaría saber, antes de que hablemos específicamente de Fix y demás, es cómo llegaste a Juliantina, cómo llegaste al fandom y a la historia. ¿Cómo llegué? Bueno, eh, la verdad es que yo veía la novela de Mara Muerte, mi Ujú. mamá la veía, entonces a veces llegaba a ver uno que otro episodio, pero la verdad es que no me enganchó tanto hasta que empecé a ver la historia o los personajes de Juliana y Valentina. Entonces, a partir de ese momento creo que empecé a buscar contenido, ¿no? En las redes sociales. Recuerdo que creo que la primera red social en donde empecé a buscar fue en Tumblr. Mm. Y bueno, de ahí creo que me pasé a Twitter y ya lo demás es historia, ¿no? Mm. Empecé a ver que realmente, pues sí se estaba formando una comunidad importante, Mm. siguiendo a los personajes. Y pues en Twitter yo creo que fue cuando empecé a interactuar más, ¿no? Con más personas y con el fandom. Realmente así, en resumen, así fue. Así llegaste. Y bueno, decías, ¿no? Amar a muerte no te enganchó tanto, no te atrapó tanto, sino fue hasta que empezó a desarrollarse la historia de ellas. ¿Qué crees que es lo Exactamente. que las hace tan atrayentes? Ah, híjole, yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Mm. Definitivamente, pues, lo primero que me llamó la atención fue la química que tenía con tanto Bárbaro como Macarena. Y pues la historia, obviamente, que tenía también, aunque quizás su historia no tenía directamente ese toque como sobrenatural en sí de la Sí, trama también sí. principal, Sí. era un elemento importante, ¿no? Un elemento que estaba ahí. Y bueno, eh, también creo que, pues, definitivamente en telenovelas y en general en Latinoamérica no era tan común, ¿no? Ver historias lésbicas o de dos mujeres que se enamoraban. Entonces, eso también me llamó la atención. Realmente al principio no pensé que se fuera a ir por ese camino, y cuando realmente sucedió, pues me sorprendió gratamente, ¿no? Pero me gustó mucho que pues empezaran a ver ese tipo de historias en televisión nacional, ¿no? Sobre todo Mm. en México. Hay un elemento muy interesante que nombras acá, que es que
su historia, si bien no es directamente atravesada por la trama principal de Mala Muerte, que sería la transmigración, sí su historia es muy importante para que esa trama se desarrolle. O sea, la historia de amor de ellas dos es muy importante para la trama principal. Y creo que eso es lo más llamativo de una historia LGBT, que es que tenga trascendencia en la trama principal, porque generalmente los personajes LGBT son secundarios, tienen tramas Sí, secundarias y no tienen incidencia en la trama principal. Estoy muy de acuerdo en esa parte. Creo que eran tan importantes estos personajes que eso así les agregó el valor, además de, como dijiste, el trabajo excelente que hicieron Bárbara y Macarena en esos papeles. exactamente, sí. La verdad es que no, como dices, no eran personajes importantes, no eran tan secundarios. Y además, bueno, al menos aquí en México los personajes de LGBT siempre se habían tratado como casi, casi como un chiste, ¿no? Mm, Realmente no tenían, si llegabas a ver algo, y sobre todo de mujeres, pues no había habido, pero por ejemplo, en el caso de hombres siempre los caricaturizan mm. demasiado, es como que los tratan de broma. Entonces, ver que tomaban una historia y que unos personajes y que realmente tomaban la historia con seriedad, pues era también algo que llamaba la atención, ¿no? ¿Ves que cambió algo en la representación, principalmente en las telenovelas mexicanas o en los productos mexicanos y latinoamericanos, desde Juliantina y también obviamente de Aristemo, que ya sabemos que el fandom tiene sus peleas con ellos, pero también tuvieron una importancia muy grande y que sucedan los dos al mismo tiempo, yo no creo que sea una casualidad. Exactamente, sí, sí, creo que fue un avance. Si bien todavía hay muchas cosas que podrían mejorar, creo que pues definitivamente ambas parejas, tanto Juliantina como Aristemo, pues sí marcan un parteaguas, ¿no? En las historias de ese tipo. Independientemente de que, como dices, al principio creo que iba todo muy bien y Sí, después no sé qué sucedió, que empezó a haber una rivalidad que bueno, ya quienes estamos desde el principio del fandom ya más o menos no sabemos la historia, ¿no? bueno, creo que son cosas naturales. De hecho, todavía hoy, hace poquito que salió una nueva novela de Leonardo Padrón, que ha habido otra pareja de chicas también, ¿no? Como que ponen ahí esa Ajá, competencia. Pero creo que es algo también para entretenernos, excepto hay gente que lo lleva muy lejos, ¿no? Pero digo, también es como algo para entretenerse porque las redes son un poco así, pero bueno. Y hablando un exacto. poco de eso, de las redes y los ataques y demás, esto va a ser como más en broma. Sí veo muchas que te andan, que te etiquetan, que te piden que escribas, hay Sí, hasta amenazas, que me anda para que... quemando el rancho. Sí, Ajá, sí, sí, sí. totalmente. ¿Cómo fue tu incorporación a la comunidad de Juliantina y cómo fue esto de tener amigas a distancia que tal vez están en lugares del Ujú. mundo total y absolutamente recónditos? Pues mira, creo que todo empezó con las votaciones. De la Eh, transmigración. exactamente, sí, ya desde que empezaron las votaciones yo a veces votaba, ¿no? Pero empecé a ver en Twitter que se organizaba, ¿no? Para votar. Sí, Y de repente vi a alguien, la verdad ya no recuerdo exactamente quién, que dijo que iban a formar grupos para para votar. organizarse, para votar, etcétera, Mm, etcétera. Y entonces dijeron que pues estaban buscando a gente que tal vez votara durante las noches. ujú. Entonces yo pues en la noche era cuando tenía más tiempo porque durante el día y la tarde trabajaba y dije, bueno, me voy a meter a ese grupo, ¿no? Para empezar a votar. ¿Es lo que se iba a Y ya, convertir en el Insome Squad? exactamente, fue en el Insomnia Squad. Y bueno, de ahí ya pues no, me integré, ¿no? A grupos en Telegram en donde votábamos durante la noche, madrugada. De verdad había veces que dormíamos muy poco por estar votando y además, o sea, estar interactuando con las chicas pues lo hacía divertido, ¿no? No era nada Claro, más la monotonía de estar votando. dando clic en una página, sino que platicaban, hacían bromas, entonces
realmente ahí en el Insomnia Squad fue donde pues empecé a interactuar más con ellas, ¿no? Y hasta la fecha todavía mantenemos un grupo que si bien a lo mejor ya no es tan numeroso como al principio, pues todavía platicamos por ahí, ¿no? O a veces soy yo nada más diciendo buenos días y buenas tardes. Suele pasar, suele pasar. Bueno, ahora hablando del tema que nos unió acá, que son los FICs, tu FIC es bastante antiguo ya, pero no es uno de los primeros. Me gustaría saber, Ajá. antes de hablar de tu FIC en particular, ¿cuál fue tu primer acercamiento a los fanfics? Si te acordás cuáles fueron los primeros que leíste. Ay, no me acuerdo. La verdad es que al principio creo que leí algunos en inglés, Hmm. pero ya no recuerdo exactamente cuál era Había el. muchos one-shots en ese momento en inglés. Una gran cantidad Ujú. de one-shots en AO3. Sí, sí, la verdad es Sí. que había bastantes. Y de tantos que leí, pues ya Ni no te recuerdo acordás. los Sí. títulos. Entonces fue ahí donde empecé a leer algunos en Ujú, inglés. Y pues obviamente, pues siendo un fandom que en su mayoría creo, bueno, digamos que sí hay gente de todos los países y que habla todos los idiomas, pero pues ya después empecé a encontrar fics en español, ¿no? ujú. Soy muy mala para recordar los nombres, soy medio Dory, pero sí recuerdo que leí algunos en español, por ejemplo, eh, Si te acordás de que van, yo capaz me puedo llegar a acordar el nombre. No lo garantizo, pero puedo llegar a acordarme. bueno, empecé a leer un poco Caderas Blancas, creo que Mm, lo dejé luego ahí en pausa, después lo continué. Es el que más me acuerdo, la verdad. sí, también, claro, Este, porque es de los primeros también. ajá, exactamente. Entonces, pues realmente fueron varios los que leí, no me acuerdo ahorita bien de los títulos, pero a lo mejor si me mencionas tú algunos títulos, te puedo decir, ese sí lo leí, ese A no. ver, de los primeros que haya leído, yo creo que siempre cuento que el primero que leí fue The Script, que además tuve mucho contacto con la chica que lo adaptó y hasta leí el libro original y ella lo cambió muchísimo, lo cambió Ajá, un montón, más que nada la segunda mitad del FIC. Después, bueno, me acuerdo otros dos que nunca continuaron, que me gustaban mucho además, uno se llamaba Diseñando el Amor y ese el sí lo otro, leí. sí, el otro no me acuerdo. Después, el otro, bueno, Líneas Transversales, que tampoco está terminado, un fic bastante complejo. Bueno, en Ajá. inglés, varios one-shots en inglés. Este, sí, Caderas Blancas debe estar seguramente también entre los primeros que leí. Esos son más o Ujú. menos creo que los primerísimos que leí. Eh, pero bueno, pasa que Sí, muchos de realmente, esos, bueno, Antología también es de los primeros y acá seguimos ajá, esperando que no creo que vaya a suceder el milagro, pero bueno, la esperanza es lo todo último que puede se pierde. suceder. Sí, totalmente. Pero sí, esos son los que más me acuerdo, creo yo. Sí, sí, la verdad es que hay muchos y hay muchos muy buenos. Sí, es cierto. Y antes de escribir fanfic, ¿habías escrito algo? ¿Habías escrito algún otro fanfic o cualquier otra cosa? Sí, sí, de hecho, tal vez tiene más de 10 años que empecé a escribir Mm. fanfics y al principio, bueno, creo que eh, los primeros que escribí creo que eran de Harry Potter. ¿De qué? Este, eh, yo creo que han sido de los que más he escrito, pero fue hace ya mucho tiempo. Eh, y más recientemente, bueno, fue Harry Potter, después como que dejé de escribir y más Y Harry recientemente, Potter, pues, pará, porque me voy a detener en esto porque soy muy fan de Harry Potter. Harry Potter, ¿qué ship? ajá, de Harry y Hermione. Harry Hermione. Ahí no vamos a estar de acuerdo, pero bueno, está bien, lo acepto. Ya sé, podemos debatirlo. Podemos hacer otro podcast Ajá, sobre otros ships y ver qué pasa. Bueno, igual Harry Potter tiene una cantidad de fanfics
ridícula, diría ya, de la Sí, cantidad que son. sí, muchísimos. Y después, bueno, qué otros ships fuera de Harry Potter? Eh, eh, ¿De qué más he escrito? He escrito de Supercorp. Mm, De ese sí tengo también, creo que uno nada más, un fic. De La leyenda de Korra, de Avatar. mm, Mm, ¿Qué más he escrito? Creo que incluso de Sailor Moon. me Entonces gusta sí, tu sí variedad. han sido varios. Y bueno, realmente habían sido pocos y los últimos pues sí han sido. El último ha sido creo que el de Juliantina. Y bueno, ahora ya hablando directamente de Centinela, me gustaría un poquito saber cómo fue naciendo la historia, cómo la fuiste creando antes de empezar a publicarla. Pues realmente la idea se me ocurrió así de repente. Este, Dije, ¿qué pasaría si Juliana fuera, no sé, guardaespaldas y Valentina fuera a quien tuviera que proteger, ¿no? Ujú, Entonces fue algo así muy, muy general, pero luego pensé, bueno, tal vez ya hay una historia similar, ¿no? Y me acuerdo que puse un tweet preguntando si alguien había leído algo parecido. Y creo que me contestaron por ahí algunos que no, que nunca habían leído nada así. Entonces dije, bueno, pues lo voy a escribir, ¿no? Realmente así fue como surgió la idea. Al principio no era, yo recuerdo que al principio la intención no era que Valentina fuera hija de diplomáticos y mm, activistas, sino que era algo mucho más. Me parece que tenía la idea de que Valentina fuera como alguna artista muy famosa, algo muy parecido a la película de Whitney del Houston. guardaespaldas, claro. Ajá, exactamente. Pero luego dije, no, ¿por qué no mejor hago que Valentina sea esto, esto y esto, ¿no? Creo que Mm. podría ser diferente, ¿no? Para Además que es no fuera interesante tan. porque Ajá, su vida está en riesgo permanentemente de verdad. exactamente. Entonces, pues así fue como surgió la idea. ¿Y cómo es el proceso de desarrollar estos personajes que tienen un nombre que ya existe y una historia de alguna forma que ya existe, pero darles una vida diferente, una realidad diferente? Pues yo creo que es parte o sea, el proceso es parte de lo que tienen los fanfics, ¿no? Que es tomar a, a los personajes y ponerlos en situaciones que a lo mejor a los creadores originales nunca se les hubiera ocurrido, ¿no? Ujú, Por eso están los universos alternativos, por eso está quizá también como que la continuación de la misma historia, de la misma trama que ya tienen, pero mm, tal vez tú la amplías, ¿no? mm. Entonces, realmente es eso, o sea, es tomar a los personajes y pensar, bueno, ¿qué pasaría si eh, conservaran su esencia, pero estuvieran en una situación diferente, ¿no? En un universo diferente, viviendo situaciones diferentes, pero que al mismo tiempo sean similares a la historia original, o sea, que tenga eh, cierto paralelismo, ¿no? Bueno, al menos yo lo veo así. Mm. ¿Y cómo es esto, no? De lo que decías que me parece a mí súper importante al momento de leer un fanfic, lo de mantener la esencia, porque es súper difícil lograr que un personaje que tiene una personalidad diferente y una realidad distinta a lo que se conoce originalmente, logre mantener la esencia de eso que se vio en el contenido original. Ajá, sí, sí, es difícil, pero también creo que tienes que, o sea, para empezar, cuando una historia y unos personajes te gustan, yo siento que pues su manera de ser o de comportarse ante ciertas situaciones es lo que de alguna manera te enamora, ¿no? De una Mm, historia y de un personaje. Entonces, si tú les cambias esos rasgos de su carácter que en un principio es lo que te llamó la atención o lo que más te gustó, pues simplemente dejan de ser ellos, ¿no? O sea, a lo mm, mejor sí es mantener su esencia, pero darles también un poco
de lo tuyo, ¿no? O ver qué les puedes aportar de más, pero tratar de no salirte de, pues de eso que los mantiene siendo ellos, ¿no? Porque al final pues tiene que haber, siento que una congruencia, porque a veces lees cosas que dices, no, pero es que tal o cual personaje no haría tal cosa, ¿no? No es así, ya sería alguien totalmente diferente. To- Entonces, Total. es complicado, pero al mismo tiempo no tanto, porque pues tienen que ser fieles a lo que en un principio a ti te gustó de ellos o de ellas. ¿Y qué es eso que tomaste, en este caso, de Juliana y qué es eso que tomaste de Valentina que vos dijiste, esto es la esencia y esto es lo que tengo que mantener eh, en la historia? Pues mira, de los dos personajes, siento que los dos personajes son muy nobles, tanto Mm, Juliana como Valentina, pero, pero que tienen maneras diferentes de, de de demostrarlo, ¿no? demostrarlo. Mm, Ajá. Entonces, tomé eso de, no sé, tal vez de Juliana, pues traté de mantener un poco ese carácter fuerte, pero incluso a veces un poco agresivo, mm, pero sin dejar de ser una persona sincera, ¿no? mm, Eso fue lo que traté de mantener. Y de Valentina, pues obviamente, no sé, tal vez también pues precisamente esa valentía que tiene para enfrentar las situaciones, eh, cualquier situación que se le presente, mm, pero también ese carácter un poco más amigable, ¿no? mm. Que tiene, fue, yo creo que fueron las principales características que intenté mantener en ambas. Bueno, yo te voy a contar qué encuentro yo en tu fic que me parece que Ujú, es muy, muy fiel. En el caso de Juliana, esto que decías, un poco esa, esa persona que muestra que a simple vista no sé si sería agresiva, sino más bien como que parece apática, pero en ajá, realidad es casi todo lo contrario, ¿no? Solo que es como muy observadora, entonces se guarda eso que observa, pero al final, abajo de todo eso, resulta ser súper, súper dulce, ¿no? Súper sensible. Y de ujú, Valentina, esto que decías claramente de la valentía, pero hay algo que siempre para mí tiene que estar en Valentina y que lo encuentro en tu Valentina, que es la generosidad. La veo como una persona ujú. extremadamente generosa. Juliana también lo es, ¿no? Pero Sí, claro. Valentina es como ese de dar todo, sí, sin importar quién sea el otro. Y eso me parece que lo explotaste súper bien en lo que hace Valentina. Así que agradezco que Ajá, hayas elegido que sea activista y no una superestrella, porque me parece que refleja perfectamente su personalidad. ajá, sí, exactamente. La verdad es que también cuando estaba pensando en escribir el fic, bueno, dije que si no es superestrella o artista, ¿qué otra cosa podría ser, no? Y tener una profesión de activista me pareció, pues sí, como perfecto para ella, ¿no? Para su carácter, porque como dices, se puede explotar mucho esa característica que tiene de ser tan generosa con todos, sin importar a veces que se, se expusiera demasiado ella misma, ¿no? A ciertas situaciones que son peligrosas. Peligrosas, sí. Y una cosa que me gusta a mí, por lo menos en Valentina en general, no solo de tu Valentina, sino la construcción que tenemos la mayoría dentro de nuestro imaginario de Valentina, porque una cosa que me llama mucho la atención de los fanfics es que el fanfic es la lectura que cada uno tiene de sus personajes, sigan o no sigan el canon. Al final uno refleja lo que piensa de Juliana y lo que piensa de Valentina cuando escribe esos Ujú, fanfics. Y también cuando te gusta un fanfic, decís, me gusta esta Valentina, me gusta esta Juliana, bueno, ahí estás reflejando qué es lo que te gusta de las Valentina y Juliana que conocimos en Amar a Muerte. Y de Valentina ajá, siempre me gustan mucho los fanfics que logran reflejar muy bien la complejidad, tiene una dualidad muy grande para mí. Es toda esta generosidad, valentía y el darse a los demás,
pero también esto de ser una persona rota por todo lo que le pasó, ¿no? En este caso la tragedia de su familia en Ujú. Centinela, pero en Amar a Muerte, digo, la pérdida de su mamá, la pérdida de su papá, y esto de caer en un pozo del que al final de alguna forma la rescata, no Juliana en particular, porque no me gusta esa codependencia, sino lo que siente por Juliana, es la que de alguna manera la saca de ahí. Esta dualidad que tiene Valentina la hace para mí muy complejo, un personaje súper complejo, que capaz no se ve en la superficie, y me gusta mucho Ujú. que los fics logren reflejar esta parte. Sé que me dijiste que no te acordás mucho los nombres de los fics, pero ¿hay alguna Valentina? También después nos vamos a hablar de Juliana, pero ¿hay alguna Valentina de algún fic que te haya gustado particularmente? Ay, caray. Pues mira, no lo recuerdo en este momento mucho, pero mm, mm, sí había un fic en donde como dices, era esa Valentina que había pasado por muchas cosas pero al final seguía siendo muy, muy generosa, pero ya no recuerdo cuál era. Tendría que buscarlo. Más o menos la historia, ¿te acordás? A ver, déjame ver. Creo que no, soy muy mala con No pasa nada, recordando no pasa nada. historias. Y en el caso de Juliana, a mí es mi personaje favorito Ajá. de Amar a Muerto, de ellas dos. Me siento muy identificada con Juliana. Y bueno, también tiene esta dualidad, ¿no? Esta como coraza que muestra frente al mundo, pero que ante la gente que a ella le importa y que a ella le llega es lo opuesto totalmente a lo que se ve. Y también, bueno, me ha pasado eso que decías de ver ciertas cosas, ciertas historias que confunden esa pared, esa protección que tiene con, con actitudes que me parece que no sé si serían tan propias de Juliana. Entonces me gustaría saber si hay alguna Juliana que te haya hecho decir, ah, esta es la esencia de Juliana. Mm, ah, ah, me pones en aprietos con eso. También puede ser una que te haya gustado y que no condiga con eso. Por ejemplo, a mí, esto es algo que hablé Ajá, muchas veces con Desi, que es la escritora de Caderas Blancas. Yo no ajá, veo, ella tiene su visión de Juliana y yo tengo una diferente, ella la reflejó la suya en Caderas Blancas. Y si bien no creo que esa ajá. Juliana se parezca a la Juliana de Amar a Muerte, me resulta súper divertida, súper fresca y me encanta el personaje, más allá de que no la veo capaz como la Juliana de Amar a Ajá. Muerte. Así que también puede Sí, ser una que sí, solo te haya exactamente. gustado O y ya sea, no. pues es que podría ser de, como dices, ¿no? A veces eh, lo que escribimos sí refleja cómo vemos a los personajes, y no nada más eso, ¿no? O sea, refleja cómo vemos a los personajes y tal vez también refleja un poco de nosotros, ¿no? Siempre va a haber algo del escritor, escritora en los fics, ¿no? Entonces, pues no necesariamente, tal vez, como dices, no necesariamente tiene que ser exactamente igual a como son los personajes, porque digo, también a veces te tienes que dar esas libertades, ¿no? De, Mm, de escribir ciertas cosas que tal vez nunca verías de los creadores originales, ¿no? ujú. Y eso también es divertido, ¿no? Y creo que pues es parte de las cosas buenas que tiene escribir un fic, que también te tienes que divertir haciéndolo, ¿no? Sí, creo que el mundo del FIC da muchísimas libertades y eso es lo importante. Y bueno, en el caso de Juliantina me parece que, como dije antes, es el sostén más fuerte que tenemos actualmente de contenido y demás. Así que me parece que es importante que sigan existiendo. Voy a tener que preguntarte obligadamente cuándo vas a actualizar Mm. porque me van a matar si yo no pregunto. Ya Siguiente bastante te pregunta. hostigan a vos y me hostigan a mí. Siguiente pregunta. Pero va a pasar. Eso es lo importante. Sí,
sí, Listo. sí va a suceder. La Eso, verdad es que últimamente ya, pues algo pasó que me bloqueé de mm, repente y te dejé de entiendo. escribir. Y bueno, para quienes a lo mejor alguna vez han escrito algún fic o algo, Sí. pues saben que de repente sí caes así como en baches en que dices, ¿y Mm, ahora qué sigue? ¿No? Tal vez sí tienes la idea de qué es lo que quieres que suceda, pero no salen las pero palabras. llegar ahí siempre va a ser complicado. Sí, me ha Entonces, pasado. yo creo que sí va a suceder. Muchas veces dicen es que estoy esperando inspiración y todo, pero a veces la inspiración no llega tan fácil, ¿no? A veces es más un proceso de que te tienes que esforzar mucho, Mm, mucho para tratar de que las cosas salgan, ¿no? No es nada más que te sientes frente a la computadora o y frente a sale una mágicamente. libreta y ya sale mágicamente, sino que sí realmente te tienes que esforzar Sí, yo para que creo suceda. que escribir es un ejercicio también. Ujú. A mí también me está costando en el último tiempo y digo, antes capaz me escribía un montón en una semana. Y digo, bueno, pero justamente cuando uno pierde la costumbre de ese ejercicio, es difícil volver a retomar el ritmo, pero bueno, o sea, lo importante es que va a volver. Antes de despedirnos, me gustaría un poco saber qué es lo que lees, más allá de fanfics y de Juliantina, qué te gusta leer, géneros, Ujú. escritores, demás. Supongo que te gusta Harry Potter, que ya lo Sí. dijiste. ¿De qué casa sos? Eh, bueno, creo que según los múltiples De test test. que he hecho en internet, casi siempre eh, ha sido Ravenclaw, creo. Mm, Ujú. me esperaba que me dijeras. Ok. Bueno, te doy el espacio para que me cuentes qué te gusta leer, qué lees en tu tiempo libre, más allá de fanfics. Me gusta, pues, sobre todo novelas, me gusta la ciencia ficción, me gusta también, sí, las novelas como con tintes así policíacos o de Mm, romance también, García Márquez, tal vez también, ¿cómo se llama ese autor? Murakami, mm, él también me gusta leerlo. Y bueno, la verdad es que leo casi de todo. de todo. No soy mucho de leer cosas solo de romance, aunque a lo mejor sí son clásicos y los leo, pero me gusta mucho la ciencia ficción o las novelas así como épicas, tipo, pues no sé, como El Señor de los Anillos, Mm, algo similar, de fantasía. eh, y pues realmente yo creo que eso es lo que más leo. no, pero sí, Este, bastante amplio. ajá, Bastante. sí, la verdad es que me gusta mucho leer y leo casi de todo. Bueno, esto es algo que suelo hacer cuando tengo la suerte y la fortuna de entrevistar a diferentes escritores y lo voy a empezar a implementar acá en el podcast. Me gustaría que me dijeras un elemento, uno solo, de un libro Ujú. que te gustaría tener. Un elemento Ujú. de, o sea, ¿a qué te refieres? ¿A Un algo, objeto, el que al- quieras, lo que sea. ya. Mm, ¿Qué podría ser? Esa es una buena pregunta. Uno solo. Uno solo. Déjame pensarlo bien, porque me gustaría tener un giratiempo. Te voy a decir que de las, no sé cuántas entrevistas habré hecho a escritores, entre 7 y 10, creo que uno Ajá. solo no me habrá dicho el giratiempos. Todos los demás me dijeron el giratiempos. Pues es que sí, Es un sería algo elemento, es muy muy útil. Bueno, útil. realmente no sé si es muy útil, pero también sería un poco Es peligroso. peligroso, sí, sí, bastante peligroso. Pero bueno, es cuestión de aprender a controlarlo también. Ujú.
Pero bueno, eh, exactamente. Miriam, te agradezco muchísimo haber participado del podcast. Es el primer programa de nuestro regreso. Así que nuevamente te agradezco y esperamos pronto poder estar leyendo cómo sigue Centinela. Sí, muchas gracias, la verdad, por invitarme, por haberme considerado para colaborar en el podcast. Y pues sí, esperen próximamente la continuación de Centinela. Espero que poder realmente darles o seguirles dándole la historia que se merecen, ¿no? Y pues nada, ojalá que de veras retomes este porque, como dices, ¿no? Hacen, pues actualmente sí, en parte lo que mantiene vivo al fandom son los fanfics. Y pues sí, creo que es muy interesante platicar acerca de esto. Bueno, muchas gracias y nos leemos muy pronto entonces. Claro que sí. Chao, Hasta luego. un placer. Bye.